Hola, hola. Bueno, como vieron en la presentación que hicimos, uno de los puntos que estamos enfocando como cámara tiene que ver con el concepto de exportación de servicios. Como Capacer, si me equivoco, como Capacer, nosotros estamos trabajando con la gente de ALES. ALES es la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios. Y Javier nos está acompañando para empezar a trabajar y empezarnos a animar a que podamos ser un hub de servicio y poder seguir exportando. Así que Javier, primero que nada, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este evento. Javier vive en Uruguay. Si les tuvieras que explicar a la audiencia rápidamente qué es ALES, ¿nos podrías dar un pequeño resumen? ¿Cómo nos podría ayudar a nosotros en este proceso de internacionalización que necesitamos realizar? Claro, no sé si anda. Hola, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Primero que nada, felicitaciones por la convocatoria. Espectacular tener la sala completa. Segundo, el nivel de los speakers, tener 4 ministros en un evento es sumamente interesante. Y también el sector privado, tener el CEO de un banco tan importante como Itaú es muy relevante para una institución como Capacer. Entonces, ¿qué es ALES? ALES es un organismo internacional que hoy día tiene 16 países que la componen, unos 27 instituciones públicas y privadas en 16 países de América Latina. Y el objetivo principal de ALES es promover lo que se llaman las exportaciones de servicios en 3 grandes sectores, o 4 grandes sectores. Primero uno de estos sectores es el de tecnologías, que es uno de los principales sectores o del más interés de parte de los países, de estos 16 países que les comentaba. El segundo es precisamente el de Pablo o el de esta cámara, que tiene que ver con, nosotros le decimos procesos de negocios, en muchos cambia un poco el nombre, pero estamos hablando de la misma cosa. Otro tiene que ver con industria creativa, que es la colega que estaba recién de Redix, estábamos hablando sobre este importante sector también, y luego también el sector de servicios profesionales. Estos son los 4 sectores por los cuales trabaja ALES, y el objetivo de ALES es precisamente tratar de promocionar que más empresas, más emprendedores apuesten para vender su conocimiento directamente, no en la región, sino a nivel global, que es una de las cosas que se ha dicho en diferentes oportunidades por Pablo y los ministros acá. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes instancias, por ejemplo, a través de generación de capacitación. De hecho, en estos días vamos a lanzar un diplomado internacional pensado ustedes en las empresas que quieren salir al mundo, con los principales expertos de la región en esta historia, con asistencia técnica para las empresas, acompañándolos uno a uno en el proceso de internacionalización, con hojas de ruta o de planificación con los gobiernos o el sector privado para que desarrolle sus planes estratégicos, y también con eventos de networking a nivel regional. Esto lo hacemos desde ya 2011 empezamos a hacerlo, y incluso mantuvimos durante la pandemia de manera virtual, y bueno, el año pasado lo hicimos, fue en Guatemala. Así que más o menos, para hacer breve, eso es lo que hace ALES y lo que somos. Bueno, voy a usar un término futbolero, me gusta el fútbol. ¿Qué nos falta a Paraguay para competir en este mercado regional, en este mercado global, según tu experiencia en todo lo que es Latinoamérica? Es una pregunta desafiante, porque primero deberíamos entender mejor qué es lo que tienen, ¿sí? Pero creo que yo me sumo a lo que creo que es un primer diagnóstico, que la cantidad de personas es un elemento sumamente importante que tienen ustedes, que es algo sumamente relevante. Se lo he dicho, muchas veces utilizan eslóganes en los países como el bono demográfico, pero de verdad que me parece sumamente relevante que en el caso de Paraguay lo tengan presente. ¿Por qué? Porque acá, en materia de servicios, lo que vendemos es conocimiento. Y ese conocimiento está asociado literalmente a la cantidad de cerebros que tenemos, ¿sí? Obvio que quizás lo que se necesite luego es cómo hacer de darle las habilidades técnicas, las soft skills, las idiomáticas, para que estas personas se ajusten a las necesidades en este caso, de las empresas de Capacer o de los otros sectores. Pero hay un tema que es fundamental, que ustedes ya tienen,
que es la cantidad de gente. Como decíamos, una de las claves es la formación. Y ahí es una de las cosas que creo que se pueden apalancar de las experiencias de otros países de la región, que es cómo han logrado generar capacitación a medida de las empresas. Y el ejemplo que estaban mencionando hoy hace un rato sobre la capacitación en el nivel de idiomas se ha hecho de manera muy amplia por ejemplo, en países como Colombia, Uruguay y otros, a través de programas que se conocen como Finishing Schools, que son apalancadas por programas financiados en principio por cooperación del BID, luego directamente con instituciones que me dijeron el nombre ayer, no recuerdo, pero que salen de los ingresos de las personas y de los aportes de las empresas. Entonces, generar estas herramientas pensadas para la necesidad de las empresas es un elemento clave que sabe que funciona. Entonces, ahí es una cosa que puedes ahí apalancarte, y en particular viendo cómo se ha hecho en otros países, y ahí aplanar la curva de aprendizaje. Lo otro que me parece sumamente importante es que yo vengo de un país que es 3 millones, más chico que Paraguay, y que he tenido la posibilidad de viajar en muchos países. No lo digo por presumir, lo digo por lo que voy a decir a continuación, es que cada vez que yo menciono soy de Uruguay, más gente me dice, ¿de dónde? De hecho, en España una vez me dijeron si Uruguay era una región. Entonces, en general, la gente no tiene idea, en este caso, de lo que es Uruguay, ¿sí? Asumo que esto es un desafío también de muchos países de América Latina, que puede llegar a ser el de Paraguay, ¿sí? Entonces, es clave, si imagínate vos, si no nos conocen como país, ¿cómo nos van a conocer como proveedores de servicios calificados? Entonces es un elemento clave ahí, que tiene que estar asociado con la marca país, pero tiene que estar pensado y tener diríamos, relación directa con las características que tiene un servicio. Para uno de los elementos claves, entiendo que exporta Paraguay, es la carne. Entonces vos llevas a la Feria Mundial a nivel global, llevas un pedazo de carne, como hace Uruguay, tiene un stand, un restaurante, un super chef, y ahí la gente ve y puede testear la carne. Pero eso no pasa en los servicios. Entonces, hay que tener claro que el asunto de cómo promover los servicios no es lo mismo de cómo se promueve, cómo se promueven los bienes, no es lo mismo que se promueven los servicios. Y hay una asunción, un pensamiento que en general se puede aplicar las mismas estrategias, y no funciona así. Entonces, esa es la segunda cosa. Es la segunda cosa, tener claro que en principio no nos conocen a nivel internacional y que tenemos que pensar que eso es así, y por tanto tenemos que nosotros generar una estrategia para que nos reconozcan, más allá del país, por nuestro valor agregado, que sea el cual sea. Y lo último, y con esto termino, me parece que es clave tener certidumbre, y no quiere decir que en este caso en Paraguay no lo tenga, pero tener certidumbre cómo es el asunto legal, el asunto fiscal, sobre todo en relación a las empresas locales que exportan servicios o a las empresas multinacionales que quieren instalarse. Porque si quieren desarrollar el sector de los call centers o BPOs, es clave no solo impulsar a vuestras empresas, sino también captar del exterior empresas multinacionales. Mencionaba el caso de Colombia, y Colombia hay una gran cantidad de multinacionales instaladas así. También Guatemala, que es un ejemplo quizás más realizable para ustedes de Paraguay por el tamaño de lo que tiene. Y es el sector privado en Guatemala que ha impulsado esta cosa, y es formidable lo que han hecho, ¿sí? Pero ahí me parece que es clave que hay que poner muy en evidencia cuáles son las normas para fomentar esta historia, ¿sí? Y cómo juega el tema de los impuestos. Así que no quede ninguna duda cómo funciona eso. Porque acá hay algunos dolores, no de Paraguay, sino en general, que tienen que ver con lo que hoy hablamos con el ministro, que es la doble tributación. Que es un dolor fundamental. El ministro antes de entrar me decía, porque nosotros tenemos 10%, y está buenísimo que tengan 10% de impuesto a la renta. El asunto está que los grandes países, incluso de la región, no tienen 10%. Cuando exportan en general, muchos de estos países tienen tax holidays, que es no pagar impuestos a la renta. Pero asumimos que está bien pagar 10%. Ok,
Pero lo cierto es que cuando vos exportás, el país de importación te va a retener. Y depende del país, te puede retener 10, 20, 30 incluso. Una vez con una consultoría en Puerto Rico me retuvieron 35%. Entonces es un dolor fundamental que vos tenés que pagar, en el caso de Paraguay, 10% más lo que el otro te retiene, por el mismo concepto, por la misma actividad. Y entonces esto, hay diferentes formas de resolverlo. Estamos de acuerdo de doble tributación, pero eso lleva mucho tiempo, hay que negociar con cada uno de los países. O se pueden generar algunos sistemas paliativos, como lo que hablamos con el ministro de los sistemas de tax credit. Entonces, el asunto de los impuestos es clarísimo si querés mañana empezar a exportar servicios. Y otro que me enteré que hay un desafío que es el tema del IVA. El tema del IVA debería ser mucho más sencillo de resolver en el tema de la exportación de servicios, porque depende al final del día del gobierno. Pero claro, hay que saberlo explicar al ministro de Hacienda que corresponde. Porque cuando el exportador de carne no va a pagar IVA. Ahora, es de entender que vos, si vas a exportar servicios, tampoco te vas a pagar IVA. Y así como el exportador de carne puede compensar, no sé en Paraguay, pero en general muchas veces en los países pueden compensar o recuperar el IVA compras de los insumos que va a generar ese frigorífico, ponele, ¿sí? En el caso de las empresas de servicios también deberían tener la posibilidad de recuperar ese IVA compras. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, que es una cosa que sé que te duele a vos, Pablo. Si vos sos una empresa que 100% exporta, ¿sí? Obviamente contratás a consultores, contratás X cosas, y es IVA que estás teniendo, metiendo a tus costos y que no podés descontar porque no tenés operaciones domésticas. Entonces tenés una bastante cantidad de plata que al final del día te la comés. ¿Sí? En muchos países lo que sucede con esto es que se puede... son devoluciones y habrá que ver cómo, otras veces que es un desafío, como entiendo que puede llegar a pasar en Paraguay. Entonces hay como diferentes cosas que se pueden hacer, pero creo que esas tres serían los elementos fundamentales. Perdón que me extendí. Muchas gracias, por además me te adelantaste a la pregunta siguiente, que era el tema de doble imposición y la parte impositiva. Y ahora voy a aprovechar para hacer un spoileo de algo que me contaste ayer. ¿Cómo ves la industria, cómo ves la gente en el mundo del servicio en los próximos años? Sé que estás trabajando en ese proyecto. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí, el tema ahí es que antes de venir miré un poco en particular qué va a pasar con este sector. Pero creo que quizás la pregunta tiene que ver con Pablo, con el libro que te entregamos hoy, que es la nueva de los servicios globales, que fue producto de una investigación que hicimos durante 2020, en plena pandemia. Para mí fue muy desafiante, seguramente para todos ustedes también, pero para mí me dio una locura impresionante. Me fui al medio del campo, estaba súper sano desde el punto de vista físico, porque no había nada ni de la vuelta, pero mi cabeza estaba totalmente desquiciada. Entonces me puse a investigar y fue una cosa provechosa, porque esa investigación al final hablé con más de 70 líderes de América Latina a nivel internacional y se transformó en una investigación que decantó en este libro que incluso el año pasado se tradujo en inglés. Entonces, ahí lo que yo digo, en base a estas cosas que me dijeron ustedes, los empresarios, es que van a ver como las empresas de servicios globales en los próximos años van a tener como tres grandes elementos que seguramente se compensen. Se van a impulsar. No voy a hablar de cada uno de ellos, pero es un poco largo, pero sí me gustaría por lo menos hablar de dos de ellos que me parece que pueden ser aplicables, en particular viendo la cantidad de gente joven que hay acá y por lo que decíamos del bono demográfico. Y que tiene que ver también con lo que en las tendencias que ayer estuve explorando sobre lo que puede llegar a pasar en el BPO. El primero es con lo que yo llamo microsourcing. Y esto es, que puede ser un dolor directamente para las empresas, pero que es una gran oportunidad si vos estás ahí, que veo que hay mucha gente que puede estar ahí trabajando y pensando cómo poder hacer que esto pueda ser más allá de una primera experiencia laboral. ¿Qué es esto de Microsoft? Es una cosa que pasó a partir de la pandemia, que las empresas multinacionales o las empresas de Estados Unidos se empezaron a dar cuenta que, así como es posible contratar a una empresa de Pablo, ¿sí?, en Paraguay o en otros países, lo que se dieron cuenta es que también es posible contratar individuos. ¿Qué significa esto? En particular, se da en el sector de tecnología, pero no necesariamente en el sector de tecnología. De hecho, ayer Pablo me decía que también se da en el sector de los BPOs. Significa que, por ejemplo, les pongo un ejemplo de Uruguay, que estoy haciendo una tesis doctoral y es precisamente para estudiar esto.
El sector de tecnologías en Uruguay es un sector muy dinámico que paga muy bien. Estamos hablando de que una persona, qué sé yo, para entrar le pagan $2.000, normalito, $3.000 a $5.000 por mes. Una empresa local, una empresa instalada en Uruguay, puede ser local o multinacional, pero instalada en Uruguay. Ahora, ¿qué sucede? Que resulta ser que viene en su LinkedIn o LinkedIn y le ofrece de Estados Unidos, directamente a la empresa de Estados Unidos, ¿querés venir a trabajar conmigo? Entonces la persona se va a trabajar con él porque ya aprendió a trabajar con empresas multinacionales estando directamente trabajando en una empresa en Uruguay. Y ahí el tipo o la chica, que no son hombres de tecnología, en lugar de cobrar 3, 5, empiezan a cobrar 9, 10 lucas por mes. Verde, sin impuestos, porque en Uruguay no se pagan impuestos en el momento de tecnologías. Ni IVA, ni impuesto a la renta, ni nada. ¿Sí? Entonces el tipo empieza a cobrar 10 lucas por mes y ahí están teniendo apartamentos en la plena Rambla y demás. Es formidable. Y hay una gran cantidad de gente que está haciendo eso. Y yo los aplaudo, los he estudiado, he entrevistado muchísimo. Es impresionante. Ahora, cuando el güey le pregunta a las empresas, la cara no es tan buena. No es tan buen diferencial las empresas. ¿Por qué? Obviamente porque la trillo no aumenta, porque obviamente es un mercado que ya está dinámico. El que se vayan a trabajar con empresas internacionales que están fuera, esto hace obviamente que las empresas se tengan que poner a tiro, no solo respecto al plata, sino una cosa que yo estoy investigando es precisamente que no solo se trata de plata, sino que se trata de desafíos, se trata de cuáles son las posibilidades de crecimiento de estas personas. Entonces, ahí hay un tema fundamental que hoy se mencionó varias veces. Y se mencionó que Paraguay competía con Uruguay, competía con Argentina. No, muchachos, esto está bien. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Competimos con Cracovia, competimos con los ucranianos, competimos con no sé quién, pero con Polonia directamente, ustedes en el sector, que es un sector muy importante de Polonia, o Filipinas. Con Uruguay vamos a competir, tres gatos locos, y además carísimos. Entonces, sí es cierto que existen ciertas operaciones en la región, pero más que verlo como competencia, me parece que podríamos apalancar y generar una oferta complementaria para precisamente ver cómo competir frente a nuestra real competencia, que son estos grandes players, y hablo de Filipinas, Polonia, que sea. Entonces, no solo competimos, y eso es donde voy con el Microsoft, no solo compiten ustedes, las empresas de capa cerca, con, suponete que quieras ponerlo con las empresas de Colombia o las empresas de Guatemala, sino que en particular con las de Cracovia, sino que también competís hoy día con el cliente final. Con el cliente del Banco América, no sé cuánto, que en lugar de contratar a una empresa, decide contratar 20 monos super calificados, no sé qué, pagándoles un muy buen sueldo. Y vos, que sos un emprendedor, porque no se sabe, es una de las cosas interesantes, sos una persona que tiene una empresa en Uruguay, como no tiene que pagar impuestos, tienen empresas tan formalizadas, ¿sí? Pero que al final del día son empleados en esa empresa internacional, pero no son empleados porque son contractors. Entonces tienen salario, tienen vacaciones, tienen seguros de salud, pero no son empleados. Entonces es una cosa medio extraña, son emprendedores, pero son empleados. Pero lo cierto es que vos competís entonces con la región y directamente con tu posible cliente. Esa es una gran tendencia. ¿Cómo haces para meterte en esa ecuación? Esa es una cosa que hay que pensar, que no la tengo muy clara, pero que tenés que tener en cuenta. Y la segunda es que acá esto del bono demográfico es una de las cosas interesantísimas, es que la gente, los millennials, los centennials en particular, son más conscientes. ¿Qué significa? Es del medio ambiente, son más conscientes de los temas sociales, son más conscientes de igualdad de género, de una X cantidad de cosas. Y esto puede ser que sea, algunos lo pueden percibir como una historia de lo que se llama greenwashing, o sea, directamente vamos a poner que nuestra empresa apoya a las comunidades X y con eso generamos quedamos bien, quedamos cool y generamos cierto rédito. Ok, lo puedes pensar así. Pero lo cierto es que hay una generación, o las nuevas generaciones, en particular, hay muchísimos estudios que lo avalan esto, ¿sí? Están dando prioridad a las contrataciones de productos y servicios que tengan un tipo de impacto social o ambiental. Entonces, una de las cosas que está pasando en el sector de servicios globales y en particular en el sector de los BPOs tiene que ver con lo que se llama impact sourcing.
¿Qué significa esto? Que si vos das, por ejemplo, para decir algo, que no tengo en el caso de Paraguay como podría ser, pero le das prioridad a las personas que vas a contratar, a gente que está en los barrios más periféricos, a gente que en otros países que ha participado en la guerrilla, a gente que está en las poblaciones LGTBQ o lo que sea, a gente que son exprisioneros, ¿sí? Eso te puede dar directamente una oportunidad de negocio para las multinacionales. A las multinacionales que vos les podés llegar a vender. Porque directamente hoy día las multinacionales están, diríamos, no premiando o posicionando o reconociendo a aquellos proveedores que tienen este tipo de servicios. O sea, me quedo con esas dos como elementos claves, como una forma de cómo generar valor en los próximos años. Bueno, y una última preguntita rápida que estamos sin tiempo es, ¿qué ves como ventaja que nosotros podríamos aprender de ALES como capacidad? ¿Cuál sería nuestro valor agregado y cuál sería la sinergia que podríamos lograr con ustedes para lograr todas estas problemáticas que vos estás viendo que tenemos como sector? Ok. Bueno, ALES hoy día ya tiene muchos años, ALES. Y yo lo que digo siempre es que ALES, está bien, son muchas instituciones públicas, si bien Redix hoy día no está, pero están los Redix de todos los países, están las cámaras de comercio, las cámaras sectoriales. ¿Cuál es el activo principal de ALES? Es el networking, es el grupo de gente que tiene. Entonces, esto genera, obviamente, como todo grupo humano, vínculos y genera contactos, posibilidades, y sobre todo se genera la posibilidad de acortar los ciclos de aprendizaje. Y en particular, una de las cosas que siempre me gusta robarles de los chilenos es que cuando ven una gráfica de estas de pie o de torta, que se le dice, donde se observa que Chile tiene una incidencia mínima en el comercio internacional, ellos dicen, bueno, ven esto es Chile, esta línea, todo esto es el mundo. Bueno, esto significa que no es que somos chicos, sino que podemos aprender, o tenemos un mercado muy amplio para poder insertarnos. Yo creo que Paraguay hoy día, estando con esta iniciativa y no es que esté acá, que se pueda observar la calidad de la gente y demás, está buenísimo que están haciendo esto. Y creo que, de alguna manera, sabiendo cómo lo han hecho en otras instituciones, sabiendo cuáles son los desafíos que se han producido, cuáles son los errores que se han generado en otras instituciones, bueno, a lo que hace es acortar la curva de aprendizaje para que sea más rápido. Porque aquí la clave está pensar, no hay una cosa que se va a resolver esto. No quiere decir resolver que sea el posicionamiento de Paraguay en el mundo de los servicios globales de un día para el otro. Hay muchas cosas para hacer. Yo te dije 3, pero se pueden hacer muchísimas. Entonces, es cómo hacer, o cómo hemos visto otros países, cómo lo han hecho otros países y cómo podemos sacar esa experiencia cuando sean fallidos en otros países. Pero sabemos que eso por ahí, por ejemplo, no puede ser. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por viajar sé que no es fácil viajar para vos, así que te agradezco y continuamos con el evento. Gracias a ti. Gracias a los trabajadores de gente de la verdad y por el que podían